Estimados alumnos, este, bien, este contenido que a continuación voy a grabar y se va a subir a la plataforma es una primera parte sobre introducción a la bacteriología e introducción a la virología. Y en otro video haremos una introducción, digamos, básica a lo que es la micología y finalmente a la parasitología, que es básicamente digamos, la introducción que hace o sea, digamos, la aproximación inicial del área de la disciplina microbiología, que es el conocimiento de la biología de los microbios. Por eso, microbiología básica y algunas cuestiones que tienen que conocer para justamente el área, que no solamente se aplican a la unidad problema número 1, donde obviamente eh, hay que, este médico de atención primaria tiene que, digamos, identificar problemas, abordar problemas y, bueno, digamos, identificar noxas o agentes injuriantes. Bueno, dentro de ese gran grupo de agentes injuriantes tenemos las noxas animadas o biológicas, en este caso las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Bueno, algunas referencias generales sobre la bacteriología, generalidades de bacteriología. Recuerden que son microorganismos procariotos, o sea, procariotes o procarióticos, no son eucariotes, digamos, o sea, no tienen núcleos ni organelas como son las células humanas. Eso por un lado. Ese es el rango de longitud de 0,5 a 5 micrometros, de longitud, y tienen tres formas básicas que recuerden que son los coquitos, los cocos, los bacilos alargados. También puede haber una combinación entre ambos, cocobacilos, y los espirilos, que tienen forma de tirabuzón, en el caso de las espiroquetas, o bueno, también están los vibriones. Las agrupaciones son diferentes, algunas, bueno, ustedes a medida que vayan estudiando las distintas especies van a ver que, qué sé yo, los estafilococos se disponen de una determinada manera, los diplococos gram positivos de otra manera, etcétera, etcétera. Y obviamente la denominación, la taxonomía, tiene en cuenta el género y la especie. Por ejemplo, Escherichia coli. Se las divide obviamente en dos grandes grupos, que es lo que yo quiero remarcar en generalidad en este video, que son las gram positivas y las gram negativas, y ahora vamos a ver en función de qué digamos, se produce esta gran diferenciación en bacteriología con la coloración o la tinción de Gram-Nicole. El responsable de la coloración de Gram es Christian Gram, que obviamente diseña esta metodología que utiliza una primera coloración, que utiliza el violeta cristal, una segunda coloración, voy a usar el cursor, la aplicación de iodina y, lo más importante, una decoloración alcohólica cetónica, y una segunda, digamos, una segunda coloración que incluye la aplicación de safranina, perdón. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en función de estos procesos. Hay bacterias que toman el primer colorante, hay bacterias que se decoloran y toman el segundo colorante, y ahora vamos a ver la justificación de por qué a partir de esta técnica de una coloración, decoloración y una segunda coloración se logra la gran diferenciación en gram positivas y gram negativas. Bien, las gram positivas claramente retienen el primer colorante. Retienen el primer colorante, y las gram negativas se logran decolorar por la decoloración alcohol acetónica y toman el segundo colorante. Entonces fíjense en esta, digamos, en esta imagen, que es un directo, digamos, una observación de una bacterioscopía, donde se observan lo que se ve violáceo, son cocos gram positivos, y lo que se ven rosaditos son las gram negativas, que son mayoritariamente bacilitos. Ahí fíjense que hay una mixtura entre cocos y bacilos. Unos son gram positivos, los otros han sido decolorados y han tomado la saprafina, que es la que le da el color rosado.
Con respecto a las agrupaciones, habíamos hablado de los racimos, como racimos de uva, fíjense que parece un racimo de uva, también en cadenas, como en este caso, y en el caso de los diplococos tenemos a la izquierda diplococos gram negativos. Diplo significa doble, es decir, se disponen en parejitas, y diplococos gram positivos. Ustedes ya estarán imaginando, por ejemplo, un ejemplo de diplococo gram negativo y un ejemplo de diplococo gram positivo. Pero estamos hablando de generalidades. También hay otras disposiciones o agrupaciones, por ejemplo, en tetradas de A4 o en cubos. Pero bueno, las clásicas agrupaciones son en racimos, en hilera, en cadenas, en pares, etc. ¿De acuerdo? Morfología y agrupaciones. Yo quiero que entiendan entonces cómo se ve un gram positivo, que se ve violáceo, y un gram negativo que se ve rosado. Eso tiene que ver con que logran decolorarse, o sea, pierden la primera coloración, los gram negativos, y toman el segundo colorante. Ahora vamos a ver por qué sucede esto. Bueno, respecto de los cocos. Los bacilos, bueno, acá tenemos bacilos gram negativos, fíjense que tienen ese color más rosado magenta, y los gram positivos que tienen un color más violáceo. También recuerden que están los cocobacilos, que son estructuras, digamos, combinadas, son cocos alargados, por así decirlo, y también los llamados bacilos en cadenas. Esto es otra disposición, de un hallazgo posible. Y luego tenemos la morfología y las agrupaciones de los espirilos, que tienden obviamente a tener una forma en tirabuzón, en el caso de las espiroquetas, como el Treponema pallium, o una estructura, digamos, con un flagelo, digamos, por así decirlo, y son cocobacilos, pero también con un flagelo que, como con el Vibrión cholerae, que es un espirilo. Bien, con respecto a la célula bacteriana, recordamos que es una célula procariota, por lo tanto no tiene núcleo y no tiene organelas. No obstante, tiene su ADN, obviamente, es una célula que tiene un ADN. Este ADN se localiza aquí, y lo importante es que algunos, no todos, tienen cápsula, y luego tienen la famosa pared celular y luego la membrana celular. En ese sentido, también tienen ribosomas que le permiten sintetizar proteínas, enzimas, flagelos, tienen el citoplasma, pilis, es una célula procariote, en donde no vemos que el ADN se disponga en una estructura nuclear. No hay una carioteca con un núcleo y un nucleolo. Por lo tanto, ya estamos pensando que la división celular de las bacterias no tiene nada que ver con la mitosis. Son absolutamente procariotas. Bueno, la pared celular de un gram negativo, fíjense, tiene una sola capa de lo que llamamos el peptidoglicano o peptidoglucano. Luego, obviamente, aparece la membrana plasmática. En cambio, la pared celular de un gram positivo tiene muchas capas de peptidoglicanos. Eso explica por lo cual el gram positivo, ya con el primer colorante, toma la coloración y resiste a la decoloración. En cambio, el gram negativo, al tener una escasa capa de peptidoglicano, es decolorado por las soluciones alcohólicas, digamos, y retiene el colorante, la safrina, que es el segundo colorante, y se torna rosado. Eso tiene que ver con el espesor, digamos, fundamentalmente más que de la membrana plasmática, de la pared celular. Una pared celular depende de la cantidad de peptidoglicano que tenga. Poco peptidoglicano, gram negativo, se decolora y se colorea con el segundo colorante. Gram positivo, toma el primer colorante y queda fijado allí y no sufre decoloración. Esa es la justificación por la cual esta gran técnica permite diferenciar a las bacterias en gram positivas y gram negativas, sean cocos o bacilos. Y les pongo acá adicionalmente la compleja y que hace doler la cabeza ver esa pared. Esta es la pared de una bacteria especial, que es el Mycobacterium, digamos, el grupo del Mycobacterium.
el grupo del Mycobacterium tuberculosis, que incluye varias especies, el propio Mycobacterium hominis, otros como el Africanum, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium de la, de la BCG, digamos, de Calmette-Guerin, y otras especies también atípicas. Lo importante a destacar es la gran cantidad de ácidos, la gran capa que tiene. O sea, fíjense, tiene peptidoglicanos, la membrana celular, pero hay una abundancia en la proporción de lo que es la pared, o la pared de la bacteria, de una gran cantidad, hasta un 40%, si podemos decir, de lo que llamamos ácidos micólicos. De ahí la palabra micobacterias. Esto hace que la tinción de Gram no sea posible, porque no hay penetración justamente del primer colorante. Digamos, hay una resistencia a la decoloración, es decir, y obviamente hay que usar una técnica especial, bueno, vamos a especificarlo, la voy a mencionar, pero fíjense que cuando cambia, digamos, la composición de algunas bacterias, ya el Gram no nos sirve mucho, justamente para hacer, digamos, lo que se llama digamos, un directo, por así decirlo, de una baciloscopía puntualmente, porque son bacilos, los bacilos de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Debemos emplear la coloración de Ciel-Nielsen, que utiliza, son varios pasos, y que se llaman bacilos ácido alcohol resistentes, porque hay una tinción, digamos, con fucsina fenicada, y después hay una resistencia a la decoloración con sustancias ácido alcohólicas. Eso se debe a la gran presencia de ácidos micólicos que son de tenor lipídico. Bien. Después está la presencia de los pilis o fimbrias y de los flagelos. Los flagelos por lo general le permiten movilidad, y las fimbrias le permiten adhesión, fundamentalmente pensando, por ejemplo, en un gram negativo en una Escherichia coli, que hace una infección urinaria por ascenso a través de la uretra, y luego contamina la vejiga, luego digamos, llega a los uréteres y puede llegar incluso al riñón, digamos, por vía ascendente. También las fimbrias tienen, también se denominan, le permiten adhesión, pero también tienen algunas propiedades, digamos, lesivas. Y con respecto a la cápsula, menciono que obviamente no toda bacteria es capsulada. De hecho, el ejemplo clásico de gérmenes que no están capsulados y que la formación de la cápsula los vuelve patógenos es el típico caso del Streptococcus pneumoniae o el neumococo. El neumococo habita como microbiota habitual, no en toda la población, pero en un gran porcentaje, en la vía aérea superior. No está capsulado. Cuando sucede que claudica la defensa local, sobre todo que hay parálisis ciliar, secreción, se seca la vía aérea por la aspiración de frío, tabaco, etc., eso permite o, digamos, propende a que el neumococo se encapsule. Lo importante de la cápsula, a que ustedes tienen que conocer a nivel, digamos, de bacteriología básica, es que la cápsula es un importante factor de resistencia a la fagocitosis, es decir, digamos, por eso es cuando el neumococo, mientras no esté capsulado, no será patógeno. Ahora, cuando se encapsule, digamos, la respuesta inflamatoria va a perder cierto control sobre el microorganismo y se desencadena, por ejemplo, una neumonía alveolar, lobar. Ojo, también el neumococo puede dar otitis media, el neumococo da sinusitis, el rinosinusitis, meningoencefalitis o meningitis por neumococo, es una bacteria que produce muchas afecciones. Quiero rescatar la cuestión esta de la cápsula, que no necesariamente todas las bacterias la tienen. Bien, también recuerden la presencia de las esporas o esporos, que son producidas por el Clostridium y el Bacillus sp, que es una manera de resistencia y generalmente aparecen en situaciones de adversidad como la anaerobiosis, y las esporas permiten obviamente en anaerobiosis, como sucede
con el Clostridium tetani en las gangrenas, por ejemplo, que se produce obviamente hay necrosis en el miembro inferior, las bacterias que son esporuladas, digamos, y sus esporas ahí les permiten en un medio anaeróbico desarrollarse, generar, digamos, una modificación del tejido previamente necrótico, como habíamos definido gangrena, en el caso de algunos anaerobios. Bien, entonces, y bueno, respecto de justamente el metabolismo, en bacteriología general siempre, recordemos que se los clasifica en aerobios estrictos, es decir, si no hay oxígeno no hay desarrollo. Esto es muy importante recordarlo para el Mycobacterium tuberculosis. Justamente el Mycobacterium tuberculosis, que despierta, eso lo ven más en defensa, pero que despierta una reacción de hipersensibilidad mediada por células donde no hay anticuerpos, que intentan, constituyen los llamados granulomas, que son agrupaciones de macrófagos, macrófagos que adquieren una capacidad de mayor lisis, de fagocitosis, estimulación de liberación de productores de sustancias estimulantes de fibroblastos para producir sustancias fundamentales. En definitiva, lo que logran es, digamos, circunscribir la ananoxa, dejar poco espacio intercelular, disminuir el tenor de oxígeno y obviamente evitar que el Mycobacterium se desarrolle, se multiplique, se propague. Existen también anaerobios estrictos como el Clostridium tetani, para lo cual hay una vacuna, la mayoría de las bacterias se consideran anaerobias facultativas, es decir, como las enterobacterias las distintas especies de Staphylococcus. Es decir, si en un estado de anaerobiosis pueden tener la capacidad de desarrollarse también, siempre obviamente, o sea, el facultativo quiere decir que, si hay oxígeno obviamente se pueden desarrollar, pero que no son aerobios estrictos. Quiere decir, sobreviven en un estado de anaerobiosis, pero cuando hay oxígeno obviamente se desarrollan. El término microaerófilo significa poco oxígeno para sobrevivir. Bueno, hay bacterias que solamente requieren escasas cantidades de oxígeno para sobrevivir y bueno, ese vendría a ser algún grupo de bacterias que con poquito oxígeno logran la subsistencia. Algunos comentarios. Las bacterias aeróbicas obtienen energía obviamente por respiración, oxígeno, cadena respiratoria. Las anaeróbicas por fermentación. La fermentación incluye obviamente la degradación de glúcidos, o sea, de glucógeno por glucólisis anaeróbica, y obviamente así obtienen lo que se llama ATP. El concepto de putrefacción, que es la degradación de proteínas en anaerobiosis, y el concepto de efecto Pasteur, que es en presencia de oxígeno, las bacterias tienden a respirar. Bueno, algunas cuestiones sobre generalidades, pero yo quería remarcar estos. Cómo respiran, obviamente por cadena respiratoria, como respiran las células eucariotas, y las anaerobias lo hacen por fermentación a partir de glúcidos. Bien, respecto a asepsia y antisepsia, una breve referencia. Recuerden que existe el autoclave y la estufa de calor seco. La estufa de calor seco, en la estufa se encuentra en muchos centros de salud, la van a ver, que lo usan los enfermeros, ponen en paquetitos la gasa o esterilizan las cajas metálicas que contienen elementos de sutura. Obviamente en calor seco no se pueden poner determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, no podemos esterilizar material de plástico o material líquido en calor seco porque obviamente se va a derretir, ¿de acuerdo? El autoclave, en cambio, utiliza vapor. Y bueno, justamente el autoclave, fíjense, en ambos casos se logra lo que se llama la esterilización, que es básicamente la ausencia de gérmenes. El autoclave llega a 121 grados por 20 minutos, y la estufa de calor seco es más temperatura, pero se deja 1 a 2 horas para que logre el cometido de la esterilización.
Recuerden que asepsia es la carencia de gérmenes y antisepsia es la eliminación de gérmenes o la reducción de la cantidad de gérmenes. Pero una cosa, o sea, la antisepsia es una cosa y la asepsia es otra. Antisépticos, bueno, los más usados, el agua oxigenada, el alcohol, la iodopovidona, la clorexidina, bueno, digamos, disminuyen el tenor del microorganismo, que ya es bastante, pero no se logra necesariamente la asepsia. Bien. Bueno, para estudiar obviamente las bacterias, lo primero que pedimos siempre son las bacterioscopías o el directo, digamos, el examen directo con la utilización del Gram-Nicol, que es lo primero que obviamente tras la toma de la muestra, dependiendo del sitio de lo que se estudia, ya sea un examen de orina o una muestra de orina, una muestra de sangre, obviamente, o una secreción, lo que sea, lo primero que se hace es la visualización, digamos, en el microscopio, luego, tras el proceso diseñado por el Graham Nicole, y esto nos permite dividir la cosa en dos grandes grupos, gram positivo y gram negativo, que ya es bastante, porque nos permite ubicarnos. Luego después veremos si son cocos, bacilos, y qué especie es, básicamente. Bueno, justamente a veces el directo no es suficiente para tipificar el germen y por eso se impone el cultivo y obviamente el crecimiento de las llamadas colonias. Incluso en ese cultivo también se suele agregar, por ejemplo, la tipificación del germen y también el antibiograma, que es la exposición en el medio de cultivo de dosis de distintos antibióticos y ver cuáles colonias, digamos, son sensibles a ese antibiótico, por tanto no crecen o son destruidas, y eso nos permite, por ejemplo, ¿cómo se pide, digamos, un urocultivo? Se pide examen directo, cultivo de orina, tipificación del germen, recuento de colonias y antibiograma. Todo eso incluye, digamos, hay que poner, cuando uno pone urocultivos, ya la palabra urocultivo ya, digamos, incluye digamos, la bacterioscopía, es decir, la observación en directo, la colocación Gram y la colocación de la muestra en un medio de cultivo. Cuando hablábamos de tipificación del germen, la identificación de qué especie es y el recuento de las colonias, porque es muy importante. No es lo mismo que haya 50.000 colonias, 50.000 microorganismos por milímetro cúbico, que es más de 100.000, que es más de 100.000. Bueno, eso nos permite determinar si existe una infección urinaria, por ejemplo. Y obviamente el antibiograma es fundamental para justamente definir la terapéutica. Los nefrólogos y los clínicos siempre insistimos, ya que estamos con el urocultivo, en cultivar, porque vienen los pacientes con disuria o polaquiuria o hematuria macroscópica o puño percusión positiva, febriles, vómitos, o sea, síntomas claros de infección urinaria baja o alta, y muchas veces nos mandamos a administrarle al paciente un antibiótico de manera empírica, es decir, experimental. Es decir, el tratamiento empírico es como tirar disparos al aire y bueno, algún bicho, algún ave vamos a matar, digamos. Pero el problema de eso es que si no, si obviamente el germen es resistente a ese antibiótico, el paciente no va a resolver su proceso infeccioso y nos perdemos la oportunidad, porque una vez que damos un antibiótico, ya obviamente entorpecemos o viciamos obviamente el urocultivo, no lo podemos realizar porque el antibiótico mata todo, digamos, entonces no es rentable la muestra. Entonces, muchas veces lo que se puede hacer es que el paciente recoja su muestra de orina y empiece a tomar el antibiótico de manera empírica hasta llegar, porque tarda 2 o 3 días en crecer la colonia, y ahí aparece el antibiograma y bueno, si es sensible al antibiótico que empíricamente estuvimos dándolo, lo continuamos. Si vemos que resultó ser resistente, tenemos que rotar el antibiótico. También hay otras maneras de identificación de las bacterias, que es la caracterización por pruebas bioquímicas, o más complejas que no se dan tanto en este país, que son la tipificación molecular.
Acá les pongo, bueno, fíjense, un Ciel-Nielsen que permite ver los bacilos de la tuberculosis de un color magenta, es en un esputo, probablemente es un esputo, este, una expectoración con esputo de un paciente que está haciendo una baciloscopía. Eh, y bueno, la tinción de Gram, obviamente que es la más importante y la que tienen que conocer, y la fundamentación de por qué son Gram positivo y Gram negativo creo que ha quedado clara. El Schaffer Fulton o Fulton es una, digamos, es una tinción destinada solamente a la detección de las llamadas endoesporas. Utiliza dos colorantes, digamos, lo que se llama el verde maraquita y la safranina que se usa también en el Gram Nicol. Es decir, lo importante es detectar justamente lo verde. Si toma el colorante verde, quiere decir que hay endoesporas. Si obviamente se vuelven rojas, como en este caso, se trata de otra cosa, no hay endoesporas. Y lo que estoy tapando con la cámara, a ver si la puedo bajar, el Kinjum. El Kinjum es una modificación del Ciel-Nielsen. La diferencia con el Ciel-Nielsen es que no usa calor. No usa calor para la prueba y también se puede utilizar para el estudio directo de micobacterias, pero fundamentalmente para especies como la nocardia y especialmente en pacientes que hacen infecciones intestinales como eventos de SIDA, como la cristosporidiosis, el cristosporidium. Bueno, pero quiero que se queden al menos con el Gram y con el Ciel-Nielsen. No me importa que se acuerden del Schaffer Fulton o del Kinjum. Bien, vamos a cultivar. Bueno, los medios de cultivo son diversos. Tenemos métodos líquidos y métodos sólidos. Los caldos y los sólidos, que obviamente son las placas de Petri, los cuales pueden ser simples o enriquecidos o diferenciales o selectivos. Es decir, en un caldo de cultivo, obviamente no vamos a poder ver formación de colonias. Simplemente vemos cambios, digamos, en reacciones, cambios en el color, cambios, o sea, reacciones químicas, básicamente. En los medios sólidos, claramente, se siembra la muestra en un medio enriquecido o simple y aparecen las colonias. Los medios enriquecidos más famosos y más utilizados son el agar sangre y el agar chocolate. Y hay otros medios diferenciales bajo la cámara, el McConkey, el Simmons y el TCI. No me importa que lo conozca. Acuérdense al menos que hay medios líquidos y sólidos y que los sólidos utilizan la placa de Petri y que pueden ser simples o enriquecidos. Y de los enriquecidos acuérdense del agar sangre y del agar chocolate. Bueno, para cultivar anaerobio es difícil porque obviamente el anaerobio estricto crece solamente en anaerobiosis, por lo tanto se usa la famosa jarra de anaerobiosis, que obviamente no hay una gota de oxígeno. Después tenemos obviamente pruebas, las que llamadas caracterizaciones bioquímicas, por ejemplo, la que a ustedes les va a sonar más es esta, las pruebas de la ureasa, para determinar si un germen, sobre todo un gram negativo, por ejemplo, es ureasa, una enterobacteria gram negativa, es ureasa positivo o ureasa negativo, o el Helicobacter pylori, por ejemplo. Eso es importante. Y después tenemos la indole, el agar cromogénico, el sistema API, que son métodos más complejos. Pero acuérdense que hay también caracterizaciones bioquímicas en función de si el germen produce o no enzimas, como en este caso les mencionaba, la ureasa. Por último, esto realmente requiere aparatos muy caros, muy costosos y no se realizan en servicios locales. Son máquinas que logran una tipificación del germen por secuenciación del gen codificante de lo que es el ARN ribosómico 16S y nos permite identificar nuevas bacterias, como por ejemplo que aparecen o cuando se complica lo que es la bacterioscopía o el directo o el cultivo y tenemos ciertas dudas, podemos recurrir a estas máquinas. Pero ya les digo, esto no se utiliza en medios locales porque es excesivamente caro. Bien, hacemos una pausita y seguimos con los virus. Creo que es una introducción básica a la bacteriología que tienen que saber, sobre todo, reitero, características generales, que son procariotes, que son cuánto miden, por qué son procariotes, y la fundamentación del Gram Nicol,
la morfología y la agrupación, y los métodos obviamente para diagnosticarlos, básicamente el examen directo con las coloraciones y los cultivos en medios líquidos, sólidos, enriquecidos, diferenciales, etc. Hacemos una pausita por aquí. Cuando hablamos de virología, que es el estudio obviamente de los virus, estamos frente a el estudio de un grupo de microorganismos muy peculiares. Son obviamente diminutos, se ven solamente en la microscopía electrónica, no es posible hacer por ejemplo un Gram Nicol, o bueno, digamos, nunca vamos a pedir un examen directo de un virus porque no lo vamos a ver. Tenemos, como dice allí, virus que miden desde 20 nanómetros hasta 1 nanómetro, pero igualmente son totalmente invisibles, salvo con microscopía electrónica. Lo importante de cómo es la estructura viral para que diferencien la estructura viral de la estructura bacteriana. Aquí no hay una cápsula, una pared y una membrana. Lo que hay es una envoltura glicoproteica y hay un digamos, ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN, recubierto por lo que se llama la cápside o la nucleocápside, que es lo más importante. La cápside que contiene el material genético del virus, los cuales podrán ser ADN o ARN, como por ejemplo, qué sé yo, el virus de la hepatitis B es un virus ADN y el virus del coronavirus es un virus ARN, por ejemplo. Entonces, algunas definiciones básicas sobre virología. Bueno, por empezar son, digamos, de estructura muy pequeñita. El material no digamos, el material, digamos, genético se mantiene disperso en forma de ADN o ARN revestido por la cápside. Hay una envoltura, no hay pared celular, no hay proteoglicanos, no hay cápsula. Hay una cápside que es distinto, que contiene, digamos, el material genético. Entonces, son ADN o ARN, esto es lo importante. Pueden parasitar animales, vegetales e incluso bacterias. En este caso aparece el concepto de bacteriófago. El ejemplo clásico del bacteriófago es cuando un niño, tras sufrir una faringitis por Streptococcus pyogenes o beta hemolítico o el grupo A, sufre obviamente un virus, digamos, parasita la bacteria y le hace producir la toxina eritrogénica que genera la llamada escarlatina, con un antecedente previo de haber sufrido una angina blanca. Entonces, los mínimos componentes que debe tener un virus para ser viable son el ácido nucleico, porque sin el ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, no puede replicarse, y la cápside que lo recubre. O sea, los elementos más importantes, repito, son la nucleocápside y el material nucleico. Cuando un virus es completo, pero es infectivo, digamos, es completo e infectivo, es decir, contiene la capacidad de infectar, se lo llama también virión. El proceso de replicación es muy ineficiente, vamos a ver, pudiendo generarse partículas vacías o que contienen ADN celular y no viral. Son las llamadas partículas defectivas. Pero no es tan eficiente como la replicación viral como lo es la replicación bacteriana. Respecto a la configuración, digamos, por así decirlo, geométrica de los virus, tenemos algunas, digamos, la cuestión de la simetría, es decir, los virus tienden a ser simétricos, ya sea, digamos, una simetría helicoidal o una simetría icosaédrica, con varios lados. También tenemos algunos con simetrías complejas, como un bacteriófago, en este caso, el virus Pox. Acá, el virus Pox es el virus que causó la viruela, que por suerte lo hemos erradicado. Y perdón, este es el virus Pox y este es el virus de la rabia. Que obviamente no se ven casos de rabia humana ya hace más de 20 años en Rosario, pero bueno, siempre lo tenemos que tener en cuenta. El último caso fue la presencia del virus de la rabia en un murciélago en Rosario, creo ya hace más de 20 años. Bien, entonces hay que describir, o sea, repito, tienen cápside,
un material genético, ya sea ARN o ADN, no tienen una envoltura, digamos, o sea, no tienen una cápsula, tienen una envoltura, perdón, y tienen una disposición simétrica, helicoidal, icosaédrica o compleja. Bueno, existen obviamente sistemas donde los virus pueden replicarse que en realidad se utilizan en laboratorios de alta complejidad, como por ejemplo huevos que están embrionados, es decir, huevos de gallina, por ejemplo, que tienen embrión, que han sido... entonces, obviamente, al haber material biológico, el virus se replica. Animales de laboratorio y los cultivos celulares. Actualmente es el único sistema para el cultivo de virus con fines diagnósticos. Pero ya les digo, no vamos a hablar tanto del diagnóstico, porque en realidad para el diagnóstico de las infecciones virales usamos la identificación directa del antígeno viral. Hoy está muy de moda hablar del test de antígeno rápido para el coronavirus, que detecta obviamente digamos, partículas virales, el ADN o el ARN viral, y también el dosaje de anticuerpos que se forman, digamos, en función de la respuesta inmunitaria, anticuerpos que son IgM en la infección aguda y en la IgG en la seroconversión, antivirus de la hepatitis B, antivirus, anticitomegalovirus, etc. Y obviamente también tenemos la cadena de la polimerasa, que recuerden que la polimerasa lo que hace es potenciar la replicación viral. Lo podemos usar obviamente con los virus que son ADN. Con los que son ARN necesitamos hacer una PCR distinta que se llama PCR transcripción reversa. Eso lo mencioné en la clase sincrónica. Cuando aparece un virus nuevo, como en el caso de estas especies, estas variantes de coronavirus, es importante cultivarlo, purificarlo, secuenciarlo. Ahora está muy de moda la palabra secuenciación, estudiar su estructura por microscopía electrónica, son muy chiquititos. Caracterizar sus proteínas estructurales, porque eso nos va a dar la posibilidad de generar vacunas. Caracterizar sus proteínas tempranas, caracterizar si son ADN o ARN, estudiar su patogenia a nivel experimental. Bien, es importante que para que un virus produzca infección y parasite, porque recuerden que los virus son parásitos intracelulares obligados, requieren ingresar a las células, en este caso en la infección humana viral, a las células humanas y utilizar el aparato de síntesis proteica que tienen las células para generar sus propias copias. Ustedes tienen que entender que los virus buscan desesperadamente un nicho ecológico, una célula hospedera que les permita hacer copias y generar así su subsistencia, copias de clones, obviamente, con la posibilidad de generar variantes, y obviamente salir de esa célula de diversas maneras. Pueden repletar la célula de copias y hacerla estallar, o bien exocitar el virus y para que este logre parasitar otra célula. Entonces, pero para que todo esto ocurra es necesario que el virus cuente con un receptor celular. Por ejemplo, se descubrió que no se sabía cómo el virus de la hepatitis B o los virus hepatotrópicos en general ingresaban al hepatocito, porque no pueden ingresar por difusión simple. No es fácil que un virus ingrese fácilmente a una célula. Entonces, ¿qué hacen los virus? Muy hábilmente utilizan receptores que existen en las células, y en el caso de los virus hepatotrópicos puntualmente utilizan el receptor para la albúmina. Bueno, entonces, no están destinados para combinarse con virus, sino con otras moléculas de importancia en la biología de la célula. Los virus se adaptaron a los mismos, tomándolos como propios a lo largo de la evolución biológica. Me estoy refiriendo a los receptores celulares. Determinan la especificidad de un virus por una especie animal dada y por un órgano dado. Es decir, por eso hay virus que producen infecciones en animales y otras infecciones en humanos, o en ambos, en el caso de unas virosis que son zoonosis. Incluso por un órgano dado, como son el ejemplo que acabo de dar de los virus hepatotrópicos. Pero importantísimo, si no hay receptores, nunca podrá haber una infección viral productiva. Por eso
les remarco esta cuestión. Las bacterias no necesitan ingresar a ninguna célula, se replican, producen enzimas, toxinas, bueno, excepto algunas bacterias que son de vida intracelular, como el Mycobacterium tuberculosis, que obviamente genera todo un dolor de cabeza por esta cuestión. Fíjense, bueno, este es un esquema de lo que es el ciclo de replicación viral. Yo lo que quiero remarcar es que el virus necesita acoplarse, como les dije, a un receptor. Necesita acoplarse a un receptor, ingresar a través por un proceso de endocitosis. Se dispone, digamos, dentro de una vesícula cubierta, y finalmente se obtiene esto lo más importante es que es la nucleocápside que contiene el material genómico, ADN o ARN. Entonces, ahí su genoma, el genoma viral, actúa a través del ARN mensajero en la síntesis de proteínas que obviamente tienen muchísimas, fíjense, pueden generar proteínas inhibitorias de la función celular, generar enzimas que facilitan la replicación genómica y más especies virales y generar proteínas estructurales. Y una vez, esto recuerden que no es tan eficiente, pero bueno, cuando lo logran hacer, a su vez luego pueden salir de la célula a través de un proceso ya no de endocitosis, sino de exocitosis, pero para ello también tienen que contar con un receptor, es decir, con alguna estructura que les permita el proceso de exocitosis. Entonces, finalmente, fíjense en estas microscopías electrónicas. Esto es una célula absolutamente parasitada por cientos de copias clonales del virus. Son virus desnudos que forman cristales intracelulares y llevan a la célula a la lisis por estallido. Esto sucede, por ejemplo, también en una hepatitis. El virus B o el virus C o el virus A produce obviamente la replicación intrahepatocitaria, se destruye el hepatocito y es allí cuando acceden, por ejemplo, a las células presentadoras de antígenos para que comiencen la producción y la estimulación, digamos, de linfocitos T helper, y esto a su vez la estimulación de los LB para producir, digamos, previa transformación en plasmocito, en producir los anticuerpos que obviamente van a fijarse al antígeno, que es el virus, van a formar un inmunocomplejo y luego estos inmunocomplejos van a ser orinados, van a ser fagocitados, es decir, va a haber un clearance viral y el paciente cura la enfermedad viral. En cambio, a la derecha, que tiene mayor aumento, están los virus brotando como espículas, envueltos, brotan de la membrana plasmática, en el proceso de exocitosis para parasitar otras células. Es decir, estamos hablando del proceso de salida de la célula. Recuerden que los virus tienen un único objetivo: encontrar un nicho ecológico que les permita replicarse y hacer copias. Esa es su única función. Es decir, no podemos, digamos, hacer una apreciación moral sobre el comportamiento de estos microorganismos, porque obviamente hacen lo que tienen que hacer para la subsistencia. También lo hacemos los seres humanos. Bueno, los virus hacen esto en nuestros cuerpos. Bien, las vías de entrada de los virus es variada, puede ser transcutánea, respiratoria muy frecuente, fecal-oral también, en algunos virus como el rota o el virus de la hepatitis A. Bueno, y también tenemos la cuestión transplacentaria, como el pasaje del virus HIV, o también la connatal, que se da en el momento del parto. Y la transfusional, obviamente que no debería ocurrir más, pero cuando obviamente había transfusiones contaminadas con el virus de la hepatitis C, se producían grandes problemas. Obviamente ya en los bancos de sangre se tipifican y se buscan virus como para, obviamente no te van a transfundir una unidad de sangre cargada con virus. Y otra cosa importante que me parece que tienen que saber en este nivel inicial de introducción a la virología es justamente la cuestión de los tipos de infecciones virales, que la podemos dividir en productivas, persistentes y transformantes. Las productivas obviamente son las de curso agudo, en poco tiempo, son las con las cuales lidiamos todos los días habitualmente en consultorio, en guardias generales.
replicación viral con altos títulos y respuesta inmune efectiva. Bueno, yo pongo gripe, sarampión y rotavirus, pero incluye también el virus el virus del resfrío común, es decir, aparecen, generalmente les comento, una infección viral de, qué sé yo, vía aérea superior tiene un comienzo insidioso, es decir, el paciente empieza el lunes con un poquito de, vamos a pensar en un virus que genera angina, faringitis aguda, una angina viral. Bueno, empieza con un poquito de dolor, congestión, luego puede hacer al segundo día una línea de fiebre, pero no muy alta, o una febrícula. Genera poca, digamos, linfadenitis. O sea, uno palpa los ganglios submandibulares, no son tan voluminosos, y el paciente te comenta que ya viene hace 2 o 3 días con algún tipo de síntoma. Bueno, en cambio las infecciones bacterianas son de comienzo explosivo, con mucha fiebre, mucho dolor. En el caso de una angina bacteriana, el paciente de la noche se despierta con mucho dolor, no puede tragar ni saliva, está muy febril y tiene obviamente gran cantidad o ganglios aumentados de tamaño y dolorosos. Bien, lidiamos todo el tiempo con gastroenterocolitis virales, que depende de la época del año. Bueno, los que vayan a hacer pediatría ya van a saber que tenemos el invierno con el virus sincicial respiratoria, con la época, bueno, las diarreas por rotavirus, el virus del resfrío común, algunos adenovirus, el virus de la gripe que tiene circulación también en el invierno y hay vacuna. Es decir, bueno, esas son las productivas. Bueno, con respecto a las persistentes, las dividimos a su vez en crónicas, latentes y lentas. En las crónicas los virus replican a títulos bajos y la respuesta inmune existe, pero es ineficiente para erradicarlos del todo. Bueno, esta justamente la explicas. En realidad lo que estoy definiendo y describiendo aquí es ni más ni menos que en qué consiste la respuesta inflamatoria crónica. Es decir, ¿cuándo se produce una respuesta inflamatoria crónica? Cuando la noxa no puede ser erradicada. Es decir, el virus logra copar su nicho ecológico, persistir en el mismo y por lo tanto la respuesta inflamatoria inmune no cesa. Entonces hablamos de infecciones crónicas. Entonces hepatitis crónica a virus B, bueno, el virus C obviamente va directamente a la cronicidad, hace un 20% de casos agudos, pero el 80% va a la cronicidad, dado que tiene, digamos, diversas variantes, por lo cual, y no solamente con la capacidad, o sea, una inmunoglobulina creada para una variante no va a contemplar y no va a ser clearance viral de otra variante o de otra mutación. Entonces directamente, y no solamente eso, sino que el virus es muy inteligente, es capaz de bloquear el interferón, es capaz de bloquear lo que es la respuesta inmune. En el caso del virus de la hepatitis B, persiste de 100 pacientes que son infectados por el virus de la hepatitis B, 4 o 5 el virus logrará persistir en su nicho ecológico, que es el hígado, que son los hepatocitos, ya sea porque es un paciente inmunodeprimido, paciente tratado con corticoterapia prolongada, citostáticos para el cáncer, diabético, alcoholista crónico, desnutrido, pacientes con fenómenos de SIDA, y también obviamente tenemos el HIV, que ustedes saben que da una infección crónica. Es una infección crónica porque obviamente no hay forma de realizar el clearance viral. Si bien hay casos descritos donde recientemente salió una publicación, una paciente logró, digamos, por así decirlo, quitar el virus de su sistema. Cuando hablamos de una infección persistente latente, hablamos de que luego de una infección productiva los virus replican, pero luego se acantonan en el interior de las células como mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Esta es eficiente, es decir, la respuesta inmune, pero periódicamente se reactivan. El ejemplo de los virus de la familia Herpesviridae. Ejemplo clásico, el virus herpes simple tipo 1, que se mantiene obviamente acantonado, sobre todo en los ganglios autonómicos, y cuando bajan algunas defensas o hay exposición al sol
o hay un desequilibrio en el psiquismo emocional por efectuación en el cuerpo del psiquismo, genera la aparición del herpes labial, o en el caso de los pacientes que han tenido varicela de niños, queda obviamente el varicela zoster, digamos, también acantonado en los ganglios autonómicos y aparece la culebrilla o la infección por el zóster. Las lentas son raras, algunos virus establecen infecciones de muy larga data luego de primoinfección, con poca respuesta inmune, ejemplo, la panencefalitis esclerosante subaguda, mucho tiempo después de haber tenido sarampión. Bueno, esto realmente no tiene, no tiene asidero, no me interesa que lo sepan. Y esto sí es importante que quiero que sepan y que recuerden, porque tenemos este tipo de infección viral llamadas transformantes, porque algunos virus tienen la capacidad de integrar su propio material genético, ADN sobre todo, con el ADN de la célula hospedera. Esta integración está con el genoma celular del hospedero, con poca respuesta inmune, obviamente es la base, produce una transformación del ADN y ya estamos en el campo, obviamente, de un daño no letal, pero que genera obviamente mitosis de esas células con un ADN transformado, y esta es la base molecular de esta es la patogenia, la explicación por la cual algunos virus son oncogénicos. Y si hablamos de sustancias oncogénicas, perdón, de carcinogénesis y dividimos carcinógenos físicos, químicos y biológicos, claramente los virus se destacan porque son justamente los únicos microorganismos que actúan, parasitan la célula y actúan a nivel de la maquinaria genómica, con capacidad de integrar su ADN e introducir genes. Y justamente tenemos el caso del HPV o el virus del papiloma humano vinculado con el cáncer de cuello y otros tipos de carcinoma, cáncer de pene, cáncer de boca. Tenemos el caso del virus de la hepatitis B, que está implicado íntimamente con el hepatocarcinoma. Tenemos, bueno, el HIV, que produce algunos tipos de linfoma, el HTLV1, bueno, para citar algunos más importantes. El virus herpes también puede estar asociado al cáncer de cuello uterino. Bien, y podríamos mencionar el Helicobacter pylori, que no es un virus como carcinogénico biológico, es una bacteria, pero no obstante eso es el factor asociado más importante al adenocarcinoma gástrico, pero lo hace por otro mecanismo. La vinculación, digamos, carcinogénica es por otro mecanismo, digamos, no es porque parasitan las células de la mucosa gástrica, sino porque producen cambios, digamos, metaplásicos, atróficos, y bueno, obviamente derivan en cambios displásicos posteriormente y luego en cambios neoplásicos. Bien, terminamos esta primera parte de bacteriología general y virología general.